Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor. Al Salmo 116 decimos que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya, todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Todos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Gracias por apoyarnos en esta obra evangelizadora. Vamos a hacer una breve oración antes de hacer la reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. Vamos a darle gracias al Señor por el don maravilloso de la vida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por esta maravillosa oportunidad que nos brindas para poder escuchar tu palabra, para poder agradecerte, para poder alabarte, bendecirte, para poder adorarte y glorificarte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, porque tu bondad es infinita e inmensa. Gracias, Señor, porque te has querido quedar con nosotros. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor Jesús. Hoy, Señor, queremos alabar, bendecir, adorar, glorificar tu nombre, porque tú eres grande, porque tu bondad es inmensa, porque tu misericordia, Señor, es
inmensamente grande. Gracias, Señor, por la vida que me das, por esta oportunidad, porque a pesar de mis pecados, miserias, debilidades, Señor, tú me sigues amando, perdonando, tú sigues estando a mi lado. Y por eso, Señor y Jesús, hoy vengo a alabarte, vengo a bendecirte, vengo a adorarte, vengo a glorificarte. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te adoramos, te damos gracias, Padre eterno, Dios de bondad, Señor de infinita misericordia. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor y Jesús. Padre eterno, Dios de bondad, Señor de misericordia, en este momento quiero orar por mi familia, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por esa hermosa, maravillosa familia que me has concedido. Gracias, Señor. Gracias por permitirme nacer en una familia. Gracias, Señor, por tener una familia. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que cambie sus corazones, aquellos que tienen ese corazón de piedra, aquellos que son a veces tercos y necios para escudriñar la palabra, aquellos que te dicen Señor, Señor, pero no hacen tu santa voluntad. Quiero pedirte por ellos, Padre eterno, Dios de bondad y de misericordia. Toca sus mentes, toca sus corazones, Señor. Cambia ese corazón de piedra por un corazón semejante al tuyo, Padre eterno. Queremos pedirte, Señor, en este momento, por todas las familias, especialmente por nuestra familia. Señor, te pido por mi familia para que tú la bendigas, para que tú la protejas, para que tú la santifiques, para que tú la resguardes, Señor y Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, porque tu bondad es inmensa, es grande, y sé que bendices mi familia, Señor y Jesús. Señor, quiero colocar en tus manos en este momento a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Vamos a invitarles para que coloquen en los comentarios el nombre de esos seres queridos y vamos a colocarlos en la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor en este momento que pase sobre ellos su mano sanadora, que le restablezcas en la salud, Señor. Restablece en la salud a todos los enfermos, especialmente, Señor, los que forman parte de mi familia, aquellos que constantemente piden que hagamos una oración por ellos. Señor, sana a los que sufren a causa del cáncer, los que tienen cáncer, te pido por ellos, Señor, por los que sufren de pie diabético, por los que sufren de dolores de cabeza, de columna, por los que sufren de dolores estomacales. Te pido por todos los enfermos, Señor, por los que sufren del corazón. Pasa sobre ellos tu mano sanadora, Padre eterno. Restablézcalos en la salud, que puedan volver a sus quehaceres diarios, Señor y Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, Señor, porque sé que escuchas nuestras oraciones, porque a pesar de nuestras miserias, pecados, debilidades, Señor, tú siempre escuchas nuestras oraciones y por eso te quiero pedir, Señor, que escuches las oraciones por los enfermos, por aquellas personas que sufren en el cuerpo y en el alma. Oremos por los matrimonios, por aquellos matrimonios que se va apagando el fuego del amor poco a poco, Señor. Regálales esa oportunidad de poder reavivar ese fuego, Señor, de saber que es para toda la vida, de amarse, de valorarse, de respetarse, de cuidarse, Señor. Señor, tú que eres un Dios grande, tú que eres un Dios bondadoso, tú que eres un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que siempre está a nuestro lado. Hoy, Señor, y queremos pedirte por los enfermos, sánalos de sus enfermedades, perdónales sus pecados, Señor. Ten piedad, ten misericordia, Padre eterno, Dios bondadoso, Señor de misericordia. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor. Y finalmente, Señor, queremos pedirte para que en la mesa de nuestro hogar, de nuestra familia, nunca falte el pan de cada día, Señor, sino que siempre esté bendecido gracias a tu amor, a tu bondad y a tu misericordia. Bien, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor es maravillosa. Llevamos esa continuidad de hablar sobre Jesucristo, el pan de vida eterna. Y hoy una vez más la liturgia de la iglesia nos presenta este maravilloso evangelio de San Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59.
Fíjense lo que nos dice el Señor. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Es decir, ese cuerpo, esa sangre del Señor se come porque es verdadera comida en la Eucaristía, en la fracción del pan. Pero para que eso sea verdad, queridos hermanos, para que nosotros podamos alimentarnos de ese cuerpo y de esa sangre, nosotros debemos primero creerle al Señor en Jesús. No basta con creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Porque hay gente que cree en Dios y lo hemos dicho durante estos días atrás. Les invitamos para que escuchen esa continuidad del evangelio de estos días. Lo hemos dicho, hasta los demonios creen en el Señor y tiemblan, creen en el Señor. Pero el detalle es que ellos no le quieren creer a Dios. Y así hay muchos cristianos hoy en día que dicen que creen en Dios, pero no le quieren creer a Dios. Dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Dios les está pidiendo. ¿Y qué dice el Señor hoy, por ejemplo, en este evangelio? Hoy el Señor simplemente está diciendo, su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Ahora la pregunta es, ¿dónde se da esa carne y dónde se da esa sangre? En el pan y en el vino consagrado. Porque fue el Señor el que lo instituyó, fue el Señor el que lo dijo. Hay gente que trata mal la Eucaristía, hay gente que blasfema contra la Eucaristía y no se están dando cuenta que es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor, porque las palabras no son nuestras, son del Señor y Jesús. Fue Él el que tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Fue Él el que tomó el vino y dijo, este vino es mi sangre. Y fíjense lo que dice el evangelio, mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida. ¿Qué parte de esas palabras de Jesús muchos no logran entender? Fue Jesús, fue el Señor, fue el Maestro el que instituyó ese maravilloso sacramento de la Eucaristía, de la fracción del pan. Fue Jesús, no fue un invento de la iglesia, no fue un invento de los curas, como nuestros hermanos protestantes quieren hacerle entender, sobre todo a los católicos que no se forman. Pero para ustedes y yo, católicos, que estamos en ese camino de formación constante, la palabra del Señor es verdadera. Y hoy dice, come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La comunión es la común unión entre Dios y yo, que se hace a través de la Eucaristía, una común unión entre el Señor y yo. Y se da en la Eucaristía, se da en la comunión. ¿Cuánta gente no se acerca a la comunión? A veces sin tener ningún impedimento ni para confesarse ni nada, y prefieren no hacerlo. ¿Cuántas veces la gente prefiere hablar mal de la Eucaristía, prefiere no comulgar, prefiere no creer en eso, cuando son palabras del Señor? Qué maravillosas palabras de Jesús. ¿Quiere alimentarte del Señor? Acércate a la Eucaristía. ¿Qué dice el Señor? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo permanezco en él. Qué dicha tan grande ser en nosotros sagrarios del mismo Jesús, porque cada vez, queridos hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos a este maravilloso, a este hermoso, sublime sacramento de la Eucaristía, nos convertimos en sagrarios del Señor, nos convertimos en sagrarios de Dios. Está Jesús en nuestras vidas, está el Señor en nosotros. Por eso es importante las actitudes con las que nosotros vamos a comulgar. Es importante la fe con la que nosotros vamos a comulgar. Es importante el deseo con el que nosotros vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y por qué digo de actitudes?
Porque hay gente que tiene actitudes que demuestran que para ellos eso no es importante, sino que simplemente lo hacen porque ven a los demás hacerlo. No, querido hermano, usted no puede caer en ese error, no puede caer en ese pecado. Usted debe ir dispuesto a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Debe anhelar recibirlo, debe ir con fe, debe estar convencido que cuando tú recibes el pan y el vino consagrado por las manos de los ministros del Señor, porque es que tampoco lo va a ir cualquier persona, no, Señor. El Señor le dio ese mandato a sus discípulos y los discípulos le fueron transmitiendo a través de la imposición de las manos a sus sucesores. Así como el Señor sabía que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, pero que iba a resucitar, dejó al frente de la iglesia a un hombre, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dio la orden de ir a enseñar. Les dio la orden en la última cena: hagan esto en memoria mía. Y como los discípulos sabían que también tendrían que pasar por el flagelo de la muerte, que iban a ser asesinados, que iban a ser perseguidos, comenzaron a nombrar sucesores. No a cualquiera, no, Señor. Comenzaron a nombrar sucesores elegidos, llamados por Dios. Les imponían las manos y los enviaban. Así como a Pablo, que le impusieron las manos y lo enviaron. No es cualquiera, queridos hermanos, es para aquellos que el Señor ha llamado a este ministerio sacerdotal. Y por eso ustedes y yo, queridos católicos, debemos acercarnos a la Eucaristía con fe. Cuando usted va a la misa, usted no puede ir a la misa por el sacerdote. Es que yo voy a la misa con este cura porque este cura es chévere, porque este cura es bueno. No, Señor, porque esa sería una fe curera. Y entonces está cambiando el centro de tu fe de Jesucristo a un hombre, a una persona. No, Señor. Indistintamente como sea el ministro, porque él tendrá que darle cuentas al Señor de su vida y de lo que él haga, porque hay gente que se preocupa por eso más que por vivir una verdadera Eucaristía, más que por acercarse al Maestro, más que por estar cerca del Señor. Usted debe ir a la Eucaristía porque el centro y culmen de tu vida como cristiano es Jesucristo. Tú debes ir a la Eucaristía porque debes ir a unirte con el Señor, a hacer esa común unión para que el Señor permanezca en ti y tú en Él. Así es, queridos hermanos, vivir la Eucaristía. Por eso, queridos hijos, hoy les invitamos con fe para que vivamos cada Eucaristía, para que cada vez que vamos a la Eucaristía nos acerquemos al sacramento de la común unión. Padre, pero es que yo no puedo, porque tengo un impedimento. ¿Cuál es tu impedimento? Por ejemplo, es que vivo amancebado. ¿Y alguno de los dos se ha casado antes? No, pero vivimos amancebados, no nos hemos casado por la iglesia. Pues ese impedimento te lo estás colocando tú mismo. Porque ¿qué te impide casarte por la iglesia? ¿Qué te impide casarte por la iglesia? Porque cuando uno de los dos decide no casarse, se llama egoísmo. Eso es ser egoísta. Porque si tú vives con una persona es porque tú la amas. Y si tú amas a esa persona, estás dispuesto a hacer por esa persona todo para hacerla feliz. Y qué mayor felicidad que ustedes vivan su vida bajo la bendición del Dios Todopoderoso, bajo la bendición del Señor. Entonces hay gente que se coloca impedimentos. Es que yo no me voy a confesar con ese cura pecador igual que yo. Sí, somos pecadores. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que el cura no es un pecador? Claro que sí. Es un hombre envuelto en debilidades. Te invito para que lea carta a los Hebreos. Lo dice perfectamente. El sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres con su pecado, con sus debilidades, y debe ofrecer el sacrificio por el perdón de sus propios pecados y por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces muchas veces nosotros mismos le colocamos trabas, nosotros los cristianos. Muchas veces nosotros colocamos piedras de tropiezo para acercarnos a la Eucaristía, para tener esa común unión con el Señor. Y tan importante era la Eucaristía, que lo decíamos ayer y se lo vuelvo a repetir hoy, tan importante es la Eucaristía que Pablo de Tarso viene a hablar de ella de una manera sublime, viene a hablar de ella de una manera majestuosa, viene a hablar de la Eucaristía como esa común unión con el Maestro, con el Señor. Cada vez que comemos del pan, ¿no hacemos comunión con el cuerpo de Cristo? Y cada vez que bebemos del cáliz, ¿no hacemos
comunión con la sangre de Cristo? Porque allí está el Señor, allí está Jesús, allí está el Cordero, el que quiere alimentar tu vida. Pero muchas veces nosotros decidimos no comer de ese alimento de vida eterna. Si tú tienes algún impedimento real que te impide no acercarte a la comunión, alimenta tu vida de la escucha constante de la palabra de Dios. Porque ahí está esa palabra. En la Eucaristía tenemos dos partes prácticamente de la misa. La primera parte, liturgia de la palabra. Segunda parte, liturgia de la Eucaristía. Si tú vas a la misa y puedes escuchar atentamente la palabra de Dios y puedes acercarte a la comunión, bien. Si tú vas a la misa, pero hay un impedimento para recibir la comunión, no tendrás ese impedimento para escuchar la palabra de Dios y alimentarte de ella. Y hacer esa comunión espiritual y decirle al Señor: Señor Jesús, anhelo, deseo recibirte, Señor, pero en este momento no puedo. Por eso te pido, Señor, que vengas a mi vida, que abras mi mente, mi corazón. Ven, Señor, quédate conmigo, Señor, de esa manera espiritual. Gracias por el alimento de la palabra. Gracias por quedarte a mi lado. Gracias por bendecirme. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hijos. Eso, convencernos realmente del Señor. Dejar que el Señor nos llame. Hoy hemos escuchado en la primera lectura la conversión de Saulo, cómo este hombre se convierte y cómo el Señor utiliza instrumentos para acercarlos a ese mensaje. El Señor utiliza instrumentos y ese instrumento quiso ponerle una traba al Señor. Señor, pero es que Él persigue. Sí, pero lo he llamado yo. Y aquí vemos la importancia de la llamada. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a aquellos que llama para que le sirvan. Qué importante es que ustedes y yo oremos por las llamadas que Dios hace a los jóvenes para que sean sacerdotes, ministros del Señor, que puedan llevar el mensaje de la palabra a todas las personas del mundo entero. Por eso, queridos hijos, vamos a pedirle al Señor en este día que también nosotros dejemos que el Señor entre en nuestra vida, que la luz de Cristo encandile nuestro corazón, que nos podamos iluminar de la luz de Cristo, que nos podamos iluminar de la luz del Maestro, que podamos cada día ser amantes de la palabra de Dios y de la Eucaristía, de ese maravilloso sacramento de la Eucaristía. Padre eterno, Dios de bondad, Señor de misericordia, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones, tú conoces lo que somos y lo que tenemos. Ayúdanos cada día, Señor, a ser buenos y mejores cristianos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado en este día, caiga en cada uno de nuestros corazones, que sean tierra buena, para que puedan dar abundantes frutos. A Cristo el Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, no olviden, les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Ustedes son los mejores evangelizadores, compartiendo este enlace. No cuesta nada. A veces compartimos tantas cosas que no edifican y aquello que edifica no lo compartimos. Esto del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina edifica la vida espiritual, hace que nosotros podamos seguir teniendo nuestra fe firme sin vacilar, pero no te quedes con ella, compártela, envíala en tus grupos, envía este Evangelio de hoy en tus grupos para que puedan llegar a muchas más personas y puedan ellos también alimentarse de este manjar suculento de la palabra de Dios. Que el Señor Todopoderoso derrame sobre ustedes sus bendiciones abundantes, sobre sus familias. Oramos por todos los enfermos, los que han sido mencionados. Oramos por ellos para que el Señor haga su voluntad. Nosotros no declaramos, nosotros no decretamos, nosotros esperamos en la misericordia de Dios. Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanarlos, puedes curarlos. Por eso hoy estamos orando por todos los enfermos,
Por eso te invito para que hagas una oración por ellos, para que los encomiendes al Señor y dile al Señor: Señor, haz tu santa voluntad. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermano, vamos a prepararnos para recibir la bendición, no sin antes decirle: suscríbete en mi canal, Padre Eudis Medina, activa la campanita de las notificaciones y darle me gusta. Gracias a todos ustedes que nos apoyan en esta obra evangelizadora. Que el Señor les multiplique el 100 por 1. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Dios te bendiga.